En el enorme reino animal hay especies poderosas, implacables, imponentes, muy inteligentes e intuitivas, o con una capacidad asombrosa de organización. No obstante, en esa lucha por la supervivencia del más fuerte, el ser humano tuvo desde sus orígenes un instrumento mucho más decisivo: la palabra. Ha sido la palabra la que nos ha permitido ser quienes somos, seres humanos capaces de comunicarnos, de compartir ideas y de expresar emociones. Hay un principio básico que tenemos que tener claro, y es que el ser humano es una criatura social, ¿ya? Entonces necesitamos de los otros y nuestra identidad personal se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida en base a la relación e interacción con los demás. La palabra ha moldeado nuestra historia, siendo el motor de grandes movimientos sociales y también sirviendo como refugio en momentos de crisis. Tiene el poder de unir a las sociedades, pero también de crear divisiones insalvables, de hacernos felices o afectar negativamente nuestro entorno. La palabra, ya sea escrita o hablada, ha tenido desde siempre una importancia significativa en el devenir de nuestras sociedades, para bien o para mal. Por ejemplo, les pongo el caso de Adolf Hitler. El político alemán convenció a todo su país de ir a una segunda guerra solamente por la grandilocuencia de sus discursos, por el manejo que tenía de la palabra. Por el contrario, Martin Luther King fue asesinado en Estados Unidos porque, si bien usaba la palabra para el bien, esa palabra era tan poderosa que molestaba a ciertos sectores de Estados Unidos. En una sociedad donde la comunicación es esencial, la palabra se erige en definitiva como un pilar de nuestras interacciones. Desde los susurros de la infancia a los discursos que marcan la historia, la palabra puede llevar consigo un peso capaz de cambiar una vida o moldear una sociedad. Desde el inicio de la civilización, la palabra ha sido el hilo conductor que ha unido a la humanidad. En la penumbra de las cuevas prehistóricas, los primeros humanos se comunicaban mediante gestos y sonidos, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en lo que hoy conocemos como lenguaje. A medida que las sociedades evolucionaron, la palabra se transformó en una poderosa herramienta para transmitir conocimiento y construir culturas. Desde las antiguas escrituras de Mesopotamia y Egipto, que nos narran maravillosas historias de dioses y reyes, hasta las tradiciones orales de las culturas indígenas que preservan sabidurías ancestrales a lo largo de muchas generaciones. No por nada, la invención de la imprenta marcó un hito clave en el rumbo de la humanidad, dándole voz a los silenciados y democratizando el acceso al saber. El hecho de la invención de la imprenta fue tan importante porque marcó un camino sin retorno hacia la masificación del conocimiento, para bien o para mal. Por ejemplo, las grandes religiones pudieron imprimir sus textos sagrados y con ello cada persona, cada fiel, pudo tener acceso en cualquier momento a la Biblia o al Corán. Los grandes pensadores, por otro lado, pudieron difundir sus buenas o sus malas ideas, con todas las consecuencias que eso nos ha traído como sociedad. Y hoy estamos en un mundo hiperconectado, con las redes sociales en la palma de nuestra mano a través de los teléfonos inteligentes, pero también con una incertidumbre grande en torno a cómo la inteligencia artificial va a moldear el futuro que nos viene. Pero, ¿qué pasa si este impacto global de la palabra lo aterrizamos a nuestra realidad cotidiana y le agregamos el factor humano? Fue en el marco de la campaña del buen trato laboral que nos propusimos hacer un experimento social, exponiendo a un grupo de 9 funcionarios a un entorno donde la palabra fuera la gran protagonista, con mensajes simples y optimistas. Queríamos, con esta experiencia distinta, poner a prueba cómo el uso de un lenguaje positivo afectaba a trabajadores tan expuestos al estrés como son los de salud, donde muchas veces la urgencia nos hace dejar a un lado la empatía. Revisar, además, cómo la exposición a un lenguaje más reflexivo y empático puede llevarnos a mejorar los entornos sociales o laborales en que nos desenvolvemos.
El autodiálogo compasivo, es decir, la relación que mantenemos con nosotros mismos, en estudios de la neurociencia muestra que activa áreas del cerebro, como es la corteza prefrontal, que tiene que ver con la toma de decisiones, con el comportamiento social o con la personalidad y por lo tanto con la regulación emocional. En la medida en que yo tengo una relación compasiva conmigo misma, entonces la regulación emocional me permite mantener una comunicación efectiva que va a incidir en la calidad de las relaciones que mantengo con los demás. Diversos estudiosos de la neurobiología, como Philip Jackson o Jan Dassery, resaltan el impacto de la empatía en las relaciones humanas y cómo, a través de los estímulos cerebrales que provocan las palabras a las que nos vemos sometidos, podemos generar situaciones tanto positivas como negativas. El autodiálogo negativo, o la forma que me hablo a mí misma desde el desprecio podría ser, va a aumentar la hormona del estrés, como es el cortisol, lo que disminuye la capacidad de empatizar con los demás y me mantiene en una actitud a la defensiva o agresiva con los demás. Si bien, al ser criaturas sociales, el ser humano se ve influido en su comportamiento por el entorno social en que se mueve, por lo que la experiencia personal y las influencias culturales juegan un rol decisivo en la forma en que generamos un autodiálogo positivo o negativo, existe un margen importante para que podamos aprender a desarrollar herramientas que nos permitan mejorar esa comunicación. Entonces, desde esa perspectiva es importante cultivar o identificar la manera en que o la relación que mantengo conmigo misma, en la medida en que practicar el autodiálogo positivo me va a permitir no solo tener un bienestar emocional conmigo misma, en las decisiones que tomo, en la regulación emocional, en la manera en que me expreso con los demás, que me permite construir relaciones más consideradas y empáticas. Desde el reconocimiento, desde el respeto. Es desde esta arista donde cobra relevancia el poder de las palabras en un entorno laboral como el hospitalario, donde los trabajadores deben lidiar con el estrés de, muchas veces, tener la vida de otras personas en sus manos. Por eso, para poder rendir a plenitud, se hace imprescindible cultivar el bienestar propio. Desde esa perspectiva, es muy relevante mantener un autodiálogo compasivo conmigo mismo para favorecer las relaciones interpersonales que mantengo con los demás y también, por mi propio bienestar. En el decirme gracias o el decirme está bien o el reconocerme a mí mismo, a mí misma, y también eso, el poder de la palabra en el cómo yo voy a reconocer al otro. Tiene que ver con, en el trabajo, por ejemplo, el reconocer el trabajo del otro, el validar al otro en lo que le pasa, en sus sentires también, como es algo que yo también voy a necesitar para sentirme cómoda en las relaciones en el trabajo. Entonces, desde ahí, el saludar al otro, el decir gracias, el decir por favor, el interesarse por resolver los conflictos de una manera asertiva van a impactar tremendamente en el ambiente laboral que voy a tener y en el buen trato. Con la teoría en mente fue que llevamos a la práctica este experimento social. Con 9 funcionarios elegidos de forma aleatoria de distintas unidades del Hospital Metropolitano de Santiago, a quienes convocamos sin decirles antes el porqué. Los hicimos pasar a una habitación con diversas frases que realzaban situaciones positivas para ver cómo se desenvolvían en ese entorno. El resultado pueden juzgarlo por ustedes mismos. Bueno, en verdad estas frases uno las toma de distintas formas. Uno le gustaría recibir esos mensajes, muchas veces uno los recibe y siempre se agradece bastante tener mensajes de apoyo, de retroalimentación positiva. Siempre es bueno que alguien recuerde que uno lo está haciendo bien, que tiene un apoyo al lado, que no está solo en el trabajo. Yo creo que eso es súper importante. Habitualmente escucho algunas de las palabras de mi unidad
En mi experiencia, sobre todo hacia mi persona, me han dicho varias de estas palabras y a compañeros igual. Si yo quiero lograr algo, entonces encuentro que de mí depende llegar a esa meta. Por eso quise elegir esa frase, porque encuentro que nadie es quien para venir a colocarte un tope en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres avanzar. Por eso fue la primera frase que leí, me chocó al tiro. Me llamó mucho la atención. Todos somos importantes, desde el que habla mucho hasta el que guarda silencio. Todos tenemos algo que tenemos que rescatar y que tenemos que escuchar. Aunque se nos haga difícil muchas veces comunicar o verbalizar, siempre podemos estar ahí aportando nuestro granito de arena. Creo que todas estas actividades, todo lo que tenga que ver, lo mismo con la calidad humana y con el trato entre colegas, con las usuarias, usuarios y con la familia, es muy significativo. Siento que a veces a nosotras y nosotros todos se nos olvida muchas veces este trato, pero creo que es algo que es muy importante reforzar, ya sea con actividades, ya sea con todas estas instancias. Elegí esto porque es súper importante para alguien eso, crecer, porque a veces uno no venir por venir a veces a trabajar, ¿entiendes? Siempre llevarse algo consigo y llegar con algo nuevo, algo positivo que enaltezca al grupo en el que estamos. Bueno, todas las frases que leí me parecieron muy lindas, muy empáticas. Creo que en la unidad donde yo trabajo, por lo menos, la frase que yo elegí, que es lo lindo del trabajo en equipo, que siempre tienes a alguien al lado, es porque mi unidad, el Cuarto Sur, siempre hemos tenido apoyo mutuo, empatía por el otro, siempre nos apoyamos. Elegí se agradece tu empatía, porque creo que siempre es importante ser capaz de ponerse en los zapatos del otro, saber quizás qué situaciones está viviendo para conocer por qué reacciona de alguna forma o por qué se comporta de alguna forma, o por qué quizás a lo mejor no está rindiendo en el trabajo como debería. En vez de criticar, también a lo mejor ponernos un poco a pensar que tal vez está pasando por algún mal momento, una mala situación que quizás está afectando su desempeño o su forma de relacionarse, no sé, por ejemplo, con sus compañeros. Me gustó la iniciativa. Siento que me hace reflexionar harto en relación a el equipo de trabajo, el hospital, cómo funciona, cómo lo estamos haciendo actualmente. Me hace ir como ahondar más en esas temáticas que son muy importantes hoy en día, que están harto en boga con el trato hacia tanto los pacientes como los profesionales, y es importante también como reflexionar frente a esas temáticas. Escribí una frase que nadie tiene derecho de maltratar al otro. Tengo la convicción de que todos somos iguales, sin importar como rangos o jerarquías, y ninguno de nosotros tiene el derecho de maltratar a nadie, ni laboralmente, ni socialmente, de ninguna forma. Así que creo que es importante que se sepa y que se conozca y que se entienda también que cosas tan pequeñas como el gritarle a una persona ya es maltrato. Bueno, escribí esta frase que no es equipo de trabajo, sino que es trabajo en equipo, porque muchas veces podemos tener un montón de equipos de trabajo, pero si no hay una unión de equipo, si no hay confianza, si no hay comunicación y sobre todo confianza, no se llega a ningún lado. Y siento que lo más importante es siempre trabajar en equipo para lograr los objetivos. Bueno, la frase la escogí principalmente porque muchas veces uno se siente sobrepasado en la carga laboral que tiene y trata de cumplir. ¿Ya? Muchas veces uno, cuando tiene mucha carga, sigue trabajando, obviamente, y sería bueno que en verdad todos supiéramos que nosotros tenemos un límite y nosotros tenemos que escucharnos y saber cuál es nuestro límite. Si nosotros nos sentimos sobrepasados, nosotros tenemos que pedir ayuda, ¿ya? Y tenemos que sentir la confianza por parte de nuestro equipo, ¿ya? Yo creo que igual es parte del buen trato.